Bienvenidos a la clase teórica de sistema cardiovascular. Mi nombre es Nicolás Dilacio y en esta oportunidad vamos a desarrollar y poder comprender conceptos que son importantes para entender el funcionamiento del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un importantísimo sistema que participa en muchas funciones fisiológicas y es necesario que podamos comprender conceptos claros y concretos para luego poder interrelacionarlos y poder comprender de manera global cómo funciona el sistema cardiovascular. Desde un punto de vista estructural, el sistema cardiovascular está dividido en dos grandes sistemas de circulación, la circulación pulmonar o circulación menor y la circulación sistémica o circulación mayor. Podríamos considerar que el corazón es un órgano central y desde el cual surgen ambos sistemas que están interrelacionados obviamente. El sistema, la circulación sistémica involucra aproximadamente el 84% de la volemia. Los porcentajes que ustedes ven expresados en la pantalla corresponden al porcentaje de la volemia que los diferentes segmentos del sistema circulatorio poseen. Fíjense que a nivel de la circulación pulmonar representa aproximadamente el 9% de la volemia, el 7% de la volemia corresponde a la sangre que se encuentra en el corazón y lo demás, el 84% aproximadamente, corresponde a la circulación sistémica, teniendo una distribución de la volemia, o sea, de la cantidad de sangre, un 13% en las arteriolas, y un 13% en arterias arteriolas, 7% para los capilares y 64% para lo que correspondería a los vasos venosos. Recuerden que existe una gran diferencia estructural y funcional, sobre todo en lo que serían las arterias con respecto a las venas. Si existen dudas con respecto a esos temas, deberíamos repasar esos conceptos de histología. Pero para que tengamos una idea global, recuerden que las arterias poseen su característica más importante, es que poseen en su estructura una pared muscular importante, estructura que no está presente en las venas. Los diferentes clases dentro de los vertebrados poseen sistemas circulatorios muy distintos. El sistema cardiovascular, en el caso de los peces, que es la imagen que vemos a la izquierda de la pantalla, poseen un sistema circulatorio, que podríamos considerar muy básico o muy elemental, que consta solamente de dos cámaras que impulsa la sangre directamente hacia la circulación branquial y continúa esa sangre hacia la circulación sistémica. Ya en el caso de los anfibios, poseen tres cámaras, dos aurículas y un ventrículo que es común. El ventrículo siempre bombea sangre de tipo carbooxigenada o parcialmente carbooxigenada, y también poseen algunas características que los hacen propios, son propias de los anfibios, que es poseer circulación cutánea, con lo cual también pueden tener intercambio de gases a nivel cutáneo, es decir, puede haber hematosis a nivel cutáneo. Ya en el caso de mamíferos y de aves, tenemos una clara división del corazón en cuatro cámaras y una división de la circulación en circulación sistémica y en circulación pulmonar. Esta es una pregunta que me gustaría que primero la pensemos. ¿Por qué circula la sangre? La imagen que ustedes están viendo en este momento no es una imagen elegida al azar, ¿sí? Es una imagen en la que podemos ver las cataratas, donde el agua cae desde un lugar de mayor altura, donde posee mayor presión, hacia un lugar de menor presión. Todos los fluidos, sean estos líquidos o sean gaseosos, se van a mover siguiendo esta premisa. Siempre van desde un lugar de mayor presión hacia uno de menor presión. Y esta
es principalmente la respuesta a nuestro interrogante. La sangre va a circular por el sistema cardiovascular por diferencia de presión. El punto de mayor presión del sistema cardiovascular se encuentra a la salida en el origen principalmente de las arterias de la arteria aorta, y el punto de menor presión del sistema circulatorio se encuentra en el ingreso de la vena cava en la aurícula derecha. Esa diferencia de presión se genera a través de la actividad del corazón gracias a la contractibilidad del músculo cardíaco. Lo que vamos a ver a continuación es un pequeño video de una ecografía de un feto equino de 60 días. La idea de este video es poder mostrarnos que la actividad de las células cardíacas, la contractibilidad del corazón, está presente desde edades gestacionales muy tempranas. Fíjense como en un pequeño feto de 60 días ya podemos ver la actividad cardíaca. Esta actividad cardíaca se mantiene obviamente a lo largo de toda la vida, y este músculo cardíaco, el músculo que forma las paredes del corazón, tiene algunas características que vamos a analizar más adelante que hacen que pueda mantener su actividad y su función a lo largo de toda la vida del individuo. Fíjense como desde edades muy tempranas ya podemos ver que los cardiomiocitos mantienen su actividad y generan un ritmo bastante regular desde edades muy tempranas. Si tuviéramos que analizar el corazón, está constituido principalmente de 4 cámaras, ¿sí? 2 aurículas, aurícula derecha y aurícula izquierda, comunicadas con 2 ventrículos. Las características de los ventrículos es que tienen paredes musculares importantes, y entre la aurícula y el ventrículo, tanto sea izquierdo o derecho, existe una válvula. La función de esta válvula aurículo-ventricular es impedir el retorno de la sangre desde los ventrículos hacia la aurícula. Durante la contracción de los ventrículos, la presión es tan alta que podría volver venciendo la presión de las aurículas. Por eso, las válvulas cumplen la importantísima función de evitar el reflujo de la sangre hacia la cámara anterior. Si miramos en la imagen, en el dibujo que tenemos del corazón, podemos ver que poseen las válvulas unión a las paredes de los ventrículos. Esas uniones, en ese lugar, se encuentra desarrollado un pequeño músculo que se conoce como músculo papilar, que se une a las válvulas a través de cuerdas tendinosas. Esas cuerdas tendinosas y los músculos papilares cumplen la función de que la válvula no sea vencida hacia las aurículas debido a la gran presión generada en los ventrículos. Fíjense que en esta imagen el ventrículo derecho posee un volumen menor que el ventrículo izquierdo. Eso nos da la idea de que la fuerza que genera el ventrículo izquierdo y la presión que genera la contracción de ese músculo ventricular es mucho mayor. El corazón entonces cumple con la importantísima función de actuar como bomba. Es la estructura encargada dentro de todo este gran sistema cardiovascular, de generar la presión necesaria para que se mantenga la circulación sanguínea siempre a través de contracciones rítmicas, lo cual nos va a generar lo que más adelante vamos a analizar como ciclo cardíaco. Estas contracciones rítmicas suceden y se mantienen a lo largo del tiempo, y ya vamos a ver que corresponden a algunas características que son propias del músculo cardíaco y que no se encuentran en otro órgano. El corazón representa aproximadamente el 5% del peso vivo. ¿Por qué digo aproximadamente? Porque obviamente existen variaciones entre las diferentes especies. Dentro de las mismas especies, en diferentes razas, existen razas
por ejemplo en equinos donde el desarrollo del corazón es mucho mayor que en equinos que son de otras razas. Si nosotros pudiéramos comparar, podríamos hacer la comparación entre un equino sangre pura de carrera, netamente atlético, que posee un porcentaje aproximadamente de 0,8% del peso vivo del corazón, con un equino de raza criolla, linfático, más tranquilo, que aproximadamente el corazón de ese individuo pueda llegar a representar el 0,5% del peso vivo. Todas estas variaciones se deben a el desarrollo del corazón a expensas de las necesidades fisiológicas del individuo. Otra característica del corazón como órgano es que está constituido por dos tipos de fibras musculares. Un tipo de fibra muscular se conoce como fibras no específicas o fibras de contracción, que son las fibras mayoritarias o las que predominan en la estructura del corazón como órgano. Existen otro tipo de fibras que se conocen como fibras específicas o de conducción, que ya vamos a ver que tienen características que las hacen diferentes a las fibras de contracción. Bien, dentro de la bibliografía de consulta van a encontrar que el miocardio o músculo cardíaco es considerado un sinsitio funcional. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra sinsitio funcional? Sinsitio hace referencia a la fusión o unión de células a través de sus membranas plasmáticas, formando una sola estructura más grande, multinucleada, compartiendo por lo tanto el citoplasma y la membrana citoplasmática. Esto no ocurre en el músculo cardíaco. En realidad, el músculo cardíaco o miocardio posee discos intercalares que en estos discos son estructuras especializadas donde tiene pequeñas uniones que se llaman uniones gap o uniones en hendidura, donde el potencial de membrana, el potencial de acción, se transmite de una célula a la siguiente. Se considera entonces un sinsitio funcional porque cumpliría la función de actuar todo el miocardio en conjunto como una sola célula. Estos discos intercalares unen células entre sí, propagan o ayudan a que la despolarización se propague desde una célula hacia las células vecinas en todas las direcciones y por lo tanto alcanza a todas y cada una de las células que forman parte del corazón y además ayudan a la transmisión de fuerzas mecánicas. Es un músculo metabólicamente muy activo, que el ATP es la molécula energética que le proporciona la suficiente capacidad de contracción y la interacción de la cabeza de actina con la miosina como para poder producir la flexión de la cabeza de la miosina y el acortamiento de el sarcómero. Recordemos que el mecanismo de la contracción muscular, tanto en el miocardio como en el músculo esquelético, son muy similares. Lo que sí hace a la diferencia entre ambos tipos de músculo es que los niveles de tanto los cationes como el sodio, el calcio, potasio, magnesio deben estar en concentraciones adecuadas porque es un músculo que puede ser muy sensible a los cambios de estos iones. Si nosotros prestamos atención a la imagen que tenemos en esta diapositiva, vamos a ver que dentro del círculo grande vemos un pequeño segmento de músculo cardíaco. Esta estructura que podemos observar es muy similar a lo que es el músculo esquelético estriado. La diferencia es que en el músculo cardíaco, esto que les estoy señalando con el puntero láser son los túbulos T, ¿sí?, que conectan a los retículos sarcoplasmáticos, y los retículos sarcoplasmáticos no están tan desarrollados como en el músculo esquelético. El músculo cardíaco no posee tan desarrollados sus retículos sarcoplasmáticos, donde sería el principal almacén de calcio del músculo esquelético. No ocurre eso en el músculo cardíaco. Fíjense también que tenemos gran cantidad de mitocondrias, ¿sí?, que proporcionan el ATP suficiente para
la contracción. El sistema de conducción cardíaco está formado por células musculares especializadas. Estas células musculares tienen una estructura que las hace diferentes a las células de contracción. Podemos dividir al sistema de conducción en diferentes segmentos. Estas fibras que forman parte del sistema de conducción son fibras que son altamente sensibles a los niveles de cationes, como les decía anteriormente. En el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, también lo van a leer de esa manera en la bibliografía, es donde comienza la generación de los potenciales de acción necesarios y suficientes para provocar la contracción de todo el miocardio. Ese potencial de acción va a transcurrir o va a continuar su camino por 3 tractos internodales que van a comunicar con el nódulo auriculoventricular. En el caso de que el nódulo sinoauricular por alguna alteración pudiera dejar de funcionar, es el nódulo auriculoventricular quien asume la función de marcapasos cardíaco. El nódulo auriculoventricular se va a comunicar con el haz auriculoventricular, también lo van a leer en otros libros como haz de His, y este haz de His se comunica a través de 2 ramas, de una rama derecha y una izquierda, con pequeñas proyecciones que son las fibras de Purkinje. Todas estas estructuras que yo les menciono son estructuras encargadas de, en el caso del nódulo sinusal, producir la despolarización y el resto de las estructuras conducirla y transmitirla hacia todas las células del miocardio. Es importante recordar que al nivel de la división entre las aurículas y los ventrículos existe un disco fibroso, un anillo fibroso que provoca un enlentecimiento de la conducción de los potenciales de acción producidos en el nódulo sinoauricular hacia las paredes ventriculares. Entonces, ese anillo fibroso lo que hace es generar un retraso entre la contracción de las aurículas y la posterior contracción de los ventrículos. Además, la otra función que cumple ese anillo fibroso es dar soporte a las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas auriculoventriculares van a estar ancladas directamente a través de ese anillo fibroso y van a proyectarse hacia la cavidad de los ventrículos y unirse a los músculos papilares. En ese lugar, la conducción se transmite a través del haz auriculoventricular, que es el único segmento por el cual la despolarización puede transmitirse desde las aurículas hacia los ventrículos. El potencial de acción cardíaco es diferente a lo que veníamos viendo si lo comparáramos con el potencial de acción de una neurona. El potencial de acción cardíaco posee una configuración especial que es propia del músculo y posee diferentes fases que nos ayudan a poder comprender cómo se genera el potencial de acción y poder analizar por qué ocurren los diferentes cambios iónicos a lo largo de todo este potencial de acción. Cada uno de esos números, del 0 al 4, corresponden a diferentes fases. La fase 0 es la fase de despolarización rápida inicial, en la cual se abren los canales rápidos de sodio. Una aclaración importante es que este potencial que estamos viendo ahora, esta gráfica del potencial de acción, correspondería al músculo ventricular. El músculo ventricular tiene esta configuración de su potencial de acción. La fase 0 entonces corresponde a una despolarización inicial rápida por apertura de los canales de sodio. Se abren los canales, aumenta la permeabilidad al sodio, ingresan cargas positivas en el al interior celular y generan un aumento en el potencial de membrana en reposo hasta superar el umbral y lograr un potencial de acción. La fase 1 correspondería a una repolarización inicial rápida, que corresponde al cierre de esos canales de sodio. A medida que los canales de sodio se cierran,
se abren también los canales lentos de calcio-sodio. Estos canales lentos de calcio-sodio son los responsables de la fase 2, que es la meseta. El potencial de acción se mantiene durante un muy breve periodo de tiempo, pero se mantiene formando una meseta, y posteriormente, con la apertura de los canales de potasio, ocurre la repolarización o fase 3, donde se cierran inicialmente los canales de calcio-sodio y se abren los canales de potasio. Estos canales de potasio hacen que aumente la permeabilidad al ion potasio. Como el ion potasio se encuentra en el interior celular más concentrado que en el exterior, tiende a salir, con lo cual las cargas positivas salen al exterior celular y se vuelve a la negatividad intracelular. La fase 4 correspondería al potencial transmembrana de reposo. Ese potencial se mantiene en reposo hasta la llegada de un nuevo estímulo. En esta gráfica podemos ver una comparación del potencial de acción cardíaco del nódulo sinusal en la gráfica de color rojo, la línea de color rojo, y en la línea de color verde la gráfica del potencial de acción del músculo ventricular. Existe una gran diferencia entre los dos, principalmente que el potencial de membrana de reposo para las fibras del nódulo sinusal se encuentra muy próximo al umbral de descarga, así que pequeños cambios en el potencial de membrana hacen que rápidamente se alcance el umbral y se provoca una descarga la generación de un potencial de acción con la consiguiente transmisión hacia los demás segmentos que habíamos visto anteriormente y obviamente la contracción del músculo cardíaco. Fíjense que vemos 3 potenciales de acción para el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal y un solo potencial de acción del músculo ventricular graficado. Recordemos que, como veíamos en la diapositiva anterior, el músculo ventricular posee primero una fase 0 por apertura de los canales de sodio, canales rápidos de sodio, ingreso de gran cantidad de sodio al interior celular, una pequeña repolarización, una meseta por la apertura de los canales de calcio, canales lentos de sodio-calcio, y una repolarización con la apertura de los canales de potasio. En el caso de las células del nódulo sinoauricular, la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje hacen que rápidamente el potencial de membrana de reposo alcance el umbral y se provoca la descarga del nódulo sinoauricular. El hecho de que el potencial de membrana en reposo esté muy próximo a menos 40 mV, que es el umbral de descarga en el nódulo sinusal, es el fundamento por el cual el nódulo sinoauricular mantiene su ritmicidad y por lo tanto la capacidad de mantener una de las propiedades del músculo cardíaco, que ya la vamos a ver en diapositivas más adelante. Así como otros tejidos excitables, el músculo cardíaco también posee un periodo que conocemos como periodo refractario. Si recordamos la definición de lo que es el periodo refractario, es el momento durante el cual transcurre un potencial de acción y el músculo, o en este caso el músculo cardíaco, es incapaz de poder ser reestimulado o poder responder ante la llegada de un nuevo estímulo. Sabemos que existe una pequeña fracción que se conoce como periodo refractario relativo, en el cual sí es posible que un estímulo lo suficientemente importante logre generar una nueva estimulación en el músculo cardíaco, con lo cual podemos ver que puede existir o la presentación de un nuevo ciclo cardíaco, la presentación de una nueva sístole ventricular, que se conocería como extrasístole, porque correspondería a una nueva contracción del músculo ventricular posterior a una contracción normal. El músculo cardíaco tiene propiedades que lo diferencian
de otros tejidos, no solamente de otros músculos. Estas propiedades nos ayudan a nosotros a entender que todo lo que venimos hablando o muchas de las cosas que ya nombramos se justifican a través de 5 propiedades que el músculo cardíaco posee. Una de las propiedades es el cronotropismo o automatismo. Esta propiedad quiere decir que el corazón o el músculo cardíaco tiene la propiedad, la capacidad de poder generar su propio potencial de acción. Es un músculo que tiene la capacidad de generar su propio potencial de acción. Y eso veíamos que corresponde a que las células del nódulo sinoauricular, las células del marcapaso normal del corazón, son muy sensibles a los niveles de sodio y calcio en el líquido extracelular. Tienen una especial permeabilidad a estos iones, por lo cual pueden autodespolarizarse y generar su propio potencial de acción. Otra de las propiedades del músculo cardíaco es el batmotropismo o excitabilidad. Esta es la característica que tiene el músculo de ser excitable. Quiere decir que ante la llegada de un potencial de acción, el músculo puede excitarse superando siempre que este estímulo supere el umbral. La palabra batmotropismo en el original es una palabra compuesta que batmo significa umbral. Quiere decir que si el estímulo que el músculo recibe supera determinado umbral, puede llegar a generar una despolarización. Por eso consideramos que el músculo cardíaco es excitable. Otra característica es el inotropismo o contractibilidad, que es la característica que tiene el corazón, el músculo cardíaco, de ante la llegada de un potencial de acción responder con una contracción. El inotropismo también, si hacemos un análisis etimológico de la palabra, inos significa fuerza. Hace referencia a la capacidad del corazón de responder con una contracción ante la llegada de un estímulo adecuado. Otra propiedad que posee el músculo cardíaco, la cuarta propiedad, es el dromotropismo o conductibilidad, que es la capacidad de poder transmitir el potencial de acción de una célula a la siguiente, que eso es lo que estuvimos viendo con las células especializadas de conducción y también con la transmisión a través de los discos intercalares a las células de contracción. Y la última propiedad, son 5 las propiedades del músculo cardíaco, el tonotropismo o tonicidad es la capacidad del músculo cardíaco de mantenerse en un estado de semicontracción. Este es un interesante video que resume lo que veníamos analizando hasta este momento. Aquí vemos cómo se disponen las fibras contráctiles, las células contráctiles y las células especializadas de conducción en los diferentes segmentos del corazón. Una despolarización que inicia en el nódulo sinoauricular se transmite, como decíamos, en primera instancia a las aurículas y a través de el haz auriculoventricular o haz de His, ese potencial es transmitido a los ventrículos. Fíjense cómo la despolarización de las aurículas se transmite por todo el músculo auricular, provoca una contracción, hay un retraso en la contracción cuando el potencial se transmite a través del anillo fibroso y a través del haz auriculoventricular, fibras de Purkinje, se transmite al músculo ventricular provocando la contracción del mismo. Si prestamos atención al video y observamos el detalle, podemos ver o podemos más o menos entender cómo se produce la circulación o el pasaje de sangre desde las aurículas a los ventrículos. Este video relaciona la propiedad de conducción del potencial de acción, de contractibilidad, de automatismo y de excitabilidad del corazón. ¿Qué sucede en el músculo cardíaco, en el corazón, si no hay estimulación externa?
Dijimos que si no hay estimulación externa, los diferentes segmentos del sistema de conducción van a tener una frecuencia de descarga y una velocidad de transmisión de ese impulso que es propia de cada segmento. En el caso del nódulo sinoauricular, tiene la capacidad de provocar de 70 a 80 descargas por minuto a una velocidad de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Imagínense que la velocidad en ese momento es bastante rápida porque estamos hablando de células. Una distancia de 0,3 a 0,5 metros es una distancia muy grande para una célula y eso transcurre solamente en un segundo. En el caso del nódulo auriculoventricular, la frecuencia de descargas es menor, de 40 a 60 descargas por minuto, y aproximadamente la velocidad es muy similar a la que ocurre en el nódulo sinoauricular. En el haz de His o haz auriculoventricular, la bibliografía nombra que posee características similares a la del nódulo auriculoventricular en cuanto a la frecuencia de descargas y en cuanto a la velocidad de la transmisión de esas descargas. La excitación entonces se va a transmitir a las fibras de Purkinje, pero estas fibras tienen la capacidad de poder generar un potencial, pero con una frecuencia de descargas de 15 a 40 descargas por minuto. La diferencia que tienen las fibras de Purkinje es que pueden transmitir el potencial a una velocidad muchísimo mayor que cualquiera de los otros segmentos, por lo cual el potencial de acción llega a todas las células ventriculares. La velocidad de transmisión de ese potencial por las fibras de Purkinje es de 4 metros por segundo, o sea, absolutamente mucho más rápido que la del nódulo sinoauricular. Hoy les preguntaba si la transmisión podría ser retrógrada desde las fibras de Purkinje hacia los otros segmentos del sistema de conducción, y la respuesta era no. ¿Por qué? Porque la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular es superior a la de cualquier otro segmento. Por lo tanto, cualquier estímulo que provoque el nódulo sinoauricular supera a la de los otros segmentos. Entonces se produce antes una estimulación a través del nódulo sinoauricular, un potencial de acción a través del nódulo sinoauricular, en lugar de producirse en la fibra de Purkinje. Fíjense que la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el nódulo sinoauricular es prácticamente más del doble que la que se produce en las fibras de Purkinje. Por eso, en la medida en la que se llegara a producir una descarga de un potencial de acción en la fibra de Purkinje, probablemente ya se produjo uno antes en el nódulo sinoauricular. Por eso el nódulo sinoauricular, al tener mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción, aunque a una velocidad menor, es considerado el marcapasos del corazón porque cada una de sus descargas provoca una contracción en el músculo ventricular. Entonces, cada vez que el nódulo sinoauricular se estimula y provoca un potencial de acción, todos los segmentos del sistema de conducción van a transmitir ese potencial y el músculo va a responder con una contracción. La característica que mencionábamos de la velocidad de las fibras de Purkinje es propia de esas fibras de transmitir a una velocidad de 4 metros por segundo, y eso garantiza que el potencial de acción pueda llegar de manera instantánea y en el mismo momento a todas las células del músculo ventricular, que obviamente tienen un volumen mucho mayor. El músculo es mucho más grande que el músculo auricular. Acoplamiento, excitación, contracción. Esto nos ayuda a entender, es el mecanismo que provoca que una despolarización se convierta luego en una contracción. ¿Cómo ocurre esto? Si recordamos la estructura del músculo, sabemos que los músculos tienen invaginaciones en su membrana que conocemos como túbulo T. En el músculo cardíaco, el potencial de acción llega a través de la membrana hasta el túbulo T y se transmite
hacia el retículo sarcoplasmático, provocando la liberación de calcio del retículo sarcoplasmático. Como les decía, el potencial llega al túbulo T, provoca que el retículo sarcoplasmático libere calcio al espacio intracelular, pero una de las características que tiene el músculo cardíaco es que este retículo sarcoplasmático está poco desarrollado, entonces tiene poca capacidad de almacenamiento de iones calcio. Por eso esta poca cantidad de calcio no sería suficiente para provocar la adecuada contracción, la adecuada fuerza de contracción del músculo cardíaco. Entonces, el calcio proveniente del líquido extracelular refuerza la actividad de la señal del calcio para la contracción. Una vez que el potencial de acción llega, se abren estos canales lentos de calcio, el calcio ingresa, se une al ya liberado calcio del retículo sarcoplasmático y se logra una adecuada concentración de calcio para provocar el deslizamiento de los filamentos de actina sobre los de miosina con la consiguiente contracción muscular. Una vez que cesa la contracción muscular y se produce la relajación, el calcio es rápidamente bombeado hacia los depósitos de calcio del retículo sarcoplasmático. Obviamente se cierran los canales de calcio, tanto los canales lentos como los canales del retículo sarcoplasmático, y el calcio intracelular es bombeado en contratransporte con el sodio. Esa fuerza de contratransporte de sodio-calcio genera que haya aumento de las concentraciones de sodio intracelular, con lo cual la bomba ATPasa de sodio-potasio se encarga de restablecer el potencial de membrana de reposo, llevar el potencial de más 20 positivo en el interior celular durante la contracción muscular a un potencial de menos 90 en el reposo de las células ventriculares. Una importante característica de los túbulos T del músculo cardíaco es que poseen gran cantidad de mucopolisacáridos que son encargados de captar ese calcio extracelular, del calcio del líquido extracelular, y mantenerlo en grandes concentraciones dentro del túbulo T ante la llegada de un potencial de acción y la apertura de los canales de calcio. El calcio en los mucopolisacáridos es liberado e ingresa en el interior celular, provocando la contracción muscular. Anteriormente nombramos que el músculo cardíaco posee propiedades que lo hacen único y diferente a otros músculos. La propiedad de autoexcitarse, que eso se ve reflejado a través de la actividad del nódulo sinoauricular. Dijimos también que el nódulo sinoauricular puede llegar a provocar una frecuencia de descargas de potenciales de acción de entre 70 a 80 por minuto. Esta actividad intrínseca o propia del músculo cardíaco, propia del corazón, está regulada también por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, a través de los nervios vagos y de la cadena simpática, cadena de ganglios simpáticos, puede modificar la actividad del corazón. En el caso de los nervios vagos, como sabemos, son la estimulación parasimpática del corazón a través del neurotransmisor acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a receptores muscarínico M2, los cuales van a estar asociados a proteína G, y esta proteína G va a tener una interacción intracelular y se va a traducir posteriormente con apertura de los canales de potasio. Entonces tras la estimulación parasimpática de los nervios vagos, se va a provocar aumento de la permeabilidad a los iones potasio, con lo cual las cargas positivas a los iones potasio van a salir al exterior celular, haciendo el potencial
de reposo más electronegativo. Por lo tanto, va a disminuir la frecuencia de descargas de potenciales y por lo tanto también va a disminuir la fuerza de contracción. En el caso de los nervios vagos, como muestra este esquema, podemos ver que la inervación parasimpática está dada principalmente en el nódulo sinoauricular y en el nódulo auriculoventricular. Esa inervación parasimpática provoca variaciones, disminución de la actividad de ambos nódulos, lo que no ocurre en el músculo ventricular. El músculo ventricular principalmente está inervado por los nervios simpáticos, postganglionares simpáticos. Estos nervios van a liberar noradrenalina y principalmente el músculo ventricular posee diferentes receptores para la noradrenalina. Es mucho más abundante la cantidad de receptores beta 1 en el músculo ventricular y a través de una proteína en la subunidad GS va a provocar un aumento en el AMP cíclico intracelular y esto se va a traducir con un aumento en la permeabilidad para el ion calcio. Por lo tanto, la estimulación simpática a través de la noradrenalina por los receptores beta 1 adrenérgicos va a provocar un aumento en la frecuencia cardíaca y un aumento en la fuerza de contracción. Por lo tanto, podríamos decir que la noradrenalina tendría un efecto inotrópico y cronotrópico positivo, es decir, aumenta la fuerza de contracción del músculo ventricular y aumenta la frecuencia de contracciones de ese músculo. Fíjense que los nervios vagos principalmente hacen sinapsis en el nódulo sinoauricular o nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular. La estimulación por los nervios vagos provoca una disminución en la frecuencia de descargas de los potenciales de acción, con lo cual disminuye la frecuencia cardíaca. En esta diapositiva vamos a ver un video que nos sirve como resumen de la actividad cardíaca. Vamos a ver un video referido a la estructura y funcionamiento del corazón. Es interesante este video porque nos da una idea de cómo se abren y cierran las válvulas durante la contracción de los ventrículos y de las aurículas. Lo que podemos ver ahí es primero una contracción auricular, seguida de una contracción ventricular, auricular, ventricular. Fíjense, apertura de las válvulas auriculoventriculares. Podemos observar la acción de las cuerdas tendinosas, contracción ventricular. Eso sería ventrículo izquierdo. Y una vista desde dorsal, viendo la apertura y cierre de las válvulas auriculoventriculares y de las válvulas semilunares. La bibliografía básica para este tema es Fisiología Veterinaria de Albino García Sacristán y el Tratado de Fisiología Médica de Guyton. Les pido disculpas por la calidad del audio. Sé que hay un sonido tipo lluvioso que me fue muy difícil de sacar. He intentado probar con diferentes tipos de micrófonos, pero no logro resolver ese problema. Sé que pueden llegar a surgir muchas dudas, muchas preguntas. Es un tema que requiere una lectura acabada del tema y una lectura a conciencia. Les pido por favor que lean el tema, que lo repasen, que vuelvan a ver las diapositivas y que cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer,
Los espero en el foro de consultas en el entorno virtual. Ya saben que estamos a su disposición para lo que necesiten y bueno, espero que esta clase les sea de ayuda para poder entender los conceptos más básicos y más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la fisiología cardiovascular. Recuerden que este es un tema muy importante, es un tema que constantemente estamos estudiando, constantemente estamos analizando, constantemente estamos preguntando tanto en exámenes parciales como en exámenes finales. Por lo tanto, les pido que estudien, que lean el tema y que cualquier duda me la hagan saber a través del foro.